Saludos, amigas y amigos de Mundos y Jurídico. Hoy tenemos la lectura número 12 de nuestra serie del tratamiento jurídico de la locura. Estamos transmitiendo desde Toro Negro, desde la finca Betania, uno de los puntos más altos de la isla de Puerto Rico, y con una temperatura de unos 60 grados Fahrenheit, que ya es bastante bueno, bastante agradable acá en Puerto Rico. Bien, los servicios de la clínica de niños del Hospital de Psiquiatría hacia principios de la década de 1960. En lo que serían los últimos números de la revista Bienestar Público que hemos estado analizando, ya aquella metáfora médico-psiquiátrica se había cristalizado en un extenso programa penal con potencialidades de expandirse a amplios sectores de la población. Eso era lo que estaba predicado en el germen que hemos visto en las formulaciones programáticas del doctor Morales, de la doctora Lácaro y de sus colaboradores. Es así que el número 74 de octubre a diciembre de 1963 de dicha revista está casi totalmente dedicado a las conductas antisociales de niños y jóvenes y a un amplio reportaje sobre la entonces recién organizada sección de servicios psiquiátricos en la clínica de niños del Hospital de Psiquiatría. El propósito de esta clínica, vale la pena aclararlo, es claramente represivo. Su propósito es ofrecer servicios a todo niño o adolescente que fuera referida a dicha clínica por presentar problemas emocionales o de comportamiento en el hogar, en la escuela o en la comunidad. Pues bien, para 1962, solo en la clínica de niños se realizaban más de 33.773 entrevistas clínicas por médicos psiquiatras y 6.141 por trabajadores sociales de dicha clínica. Se registraba un promedio de 219 casos nuevos mensualmente y el porciento iba en aumento. Estoy citando del doctor Manuel Martínez Texidor, Historia y Filosofía de la Clínica de Niños, que apareció en Bienestar Público, año 19, octubre a diciembre de 1963, número 74, página 27. El autor ocupaba el puesto de director de servicios psiquiátricos de la Clínica de Niños del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras a esta fecha. Es tanta la demanda que se esperaba que para el año fiscal de 1963 la creación de clínicas externas se pudiera llevar a cabo en diferentes ciudades para atender niños y adolescentes a todo lo largo y ancho de la isla de Puerto Rico. Un elemento importante: hacia 1962 se sabe que los psiquiatras de la clínica de niños ya estaban prestando lo que se denominaba servicios de evaluación y tratamiento a pacientes en hogares de detención y otras agencias de bienestar público. Hogares de detención son prisiones. Entre las funciones de los psiquiatras están la evaluación de casos que han de ser vistos por el Tribunal Tutelar de Menores y la disposición final de estos, de los menores, en caso de que su custodia sea entregada al Honorable Secretario de Salud para ingreso en la institución de menores. Cito del informe de Texidor en la página 30. Se destaca además en el informe del doctor Martínez Texidor, en el capítulo correspondiente a la evaluación y tratamiento al Tribunal Tutelar de Menores, que la clínica comparte sus servicios con este Tribunal de Menores y con la policía. El informe ofrece un cuadro de la situación de los menores bajo intervención hacia principios de la década del 60, que prefiero citar en extenso.
La razón por la cual este servicio de psiquiatría se está ofreciendo en la clínica es que estos niños referidos al tribunal por delitos cometidos tienen una necesidad imperiosa de estos servicios, ya que estos problemas son frecuentemente el resultado de desajustes en el desarrollo de la personalidad o trastornos mentales más severos o a simple deficiencia mental. Comenta también o informa el doctor Martínez Texidor sobre el programa de ayuda juvenil, un programa policíaco. Este programa, cito, surgió de la necesidad de ofrecer un servicio psiquiátrico social para menores que venían en contacto con los agentes de la División de Ayuda Juvenil del Departamento de la Policía. El 14 de octubre de 1960, se organizó el programa en coordinación con la División de Ayuda Juvenil y la Clínica de Niños del Programa de Salud Mental de Puerto Rico. Cierro la cita. De este informe, que es bastante extenso, y lo pueden ver en las notas que aparecen en mi página, de este informe del doctor Martínez Texidor, director de la Clínica de Niños del Hospital de Psiquiatría, nos interesa el carácter abiertamente policíaco que adquirió la práctica psiquiátrica asociada al higienismo, especialmente dirigida a la niñez. La delincuencia, dice el doctor Texidor, es frecuentemente el resultado de desajustes en el desarrollo de la personalidad, a trastornos, estoy citando textualmente, mentales más severos y a deficiencia mental. Cierro la cita. La soldadura de la simple referencia a la diada salud-seguridad se había fraguado definitivamente, cosa que anunciaban ya los proyectos de la Mordaza de la segunda mitad de la década de 1940, que vamos a discutir cuando analicemos el caso de el encarcelamiento psiquiátrico del doctor Albizu Campos. El circuito del delincuente infantil va del delito a la enfermedad mental y la vuelta de la enfermedad mental al delito. Allí hay bajo el auspicio de este programa de delincuentes debido a enfermedad mental, hay niños de hasta 7 años. Así que una niña de apenas 7 años era ya un sujeto delincuente sobre cuyo cuerpo debe poderse inscribir la ley. Pacientes delincuentes, pacientes. Estos seres errantes, irreparables muchas veces, debían caminar por un específico circuito cuyos sitios de parada eran los tribunales, las cárceles, llamados hogares de detención, eufemísticamente, y por los manicomios. Otro aspecto llamativo de este informe es la aparición de una nueva categoría médico-legal, la predelincuencia. Cualquiera es predelincuente, solo la psiquiatría lo sabe y lo puede prever. Como el relámpago de sangre que está en el aire, la delincuencia está en potencia en cada ciudadano. Cito del informe del doctor Martínez Texidor acerca de la predelincuencia. Cito: el personal directivo de la clínica de niños, consciente de la necesidad de servicios psiquiátricos sociales para estos menores que mayormente se encuentran en una fase de predelincuencia, tienen un especial interés en continuar este programa y que el mismo sea un éxito para beneficio de dichos menores y la comunidad. Cierro la cita. Esto es a la página 31 del citado informe del doctor Martínez Texidor. Luego de estos desarrollos de la clínica de atención a niños enfermos delincuentes,
se va a producir un nuevo paso de control psiquiátrico. Se trata de la aparición de las drogas antipsicóticas y la creación de las clínicas externas de control a distancia. Muy de pasada, el informe del doctor Martínez Texidor menciona el proyecto de tratamientos ambulatorios a adolescentes psicóticos agudos. En relación con dicho programa, se habla de las medicinas prescritas y del seguimiento a estas en las visitas de 2 o 3 veces por semana. Esto a la página 32 del informe. Este será, sin embargo, el desarrollo que seguirá la psiquiatría luego de la revolución neuroléptica que comienza en 1952, coincidentemente con la proclamación de la Constitución del Estado Libre Asociado. Los manicomios van a ir perdiendo su preeminencia como lugares de internamiento y reclusión preferente ante la posibilidad de la medicalización y el manejo mediante clínicas externas de los pacientes. La importancia que había adquirido la clínica externa en dependencia directa con la medicación mediante los neurolépticos resulta realmente significativa. Así, el programa clínico llegó a tener una lista de espera de unos 500 pacientes. Los pacientes diagnosticados que tuvieron que esperar por sus tratamientos ascendió a 115 casos entre 1957 y 1958. Globalmente, el Hospital de Psiquiatría tenía 6.212 admisiones pendientes, 1.568 pacientes hospitalizados y 1.147 reingresados. Estoy citando del informe del secretario de Salud 1960 al 61 del Departamento de Salud. Ese mismo año, las clínicas externas admitieron 2.498 pacientes. Dichas clínicas fueron visitadas por 11.710 pacientes. Se dieron de alta a personas, apenas, 165 pacientes, y el total de pacientes bajo tratamiento en estas clínicas fue de 5.379 personas. No empece el extraordinario aumento de personas diagnosticadas e ingresadas al Hospital de Psiquiatría. Hacia 1957, el verdadero aumento se registra en las noveles clínicas externas, que atienden casi el triple de los pacientes institucionalizados. Esto se debe al uso de las drogas que se administraban mediante recetas que expedían los psiquiatras y que admitían las altas de pacientes y permitían, las altas de pacientes quienes regresaban a su casa en la comunidad bajo dicho control farmacológico. No obstante su extraordinario crecimiento, en el informe del secretario de Salud correspondiente al año fiscal 1960 al 61, se pide una ampliación de la población psiquiátrica que incluye a un nuevo sujeto, ausentes de las estadísticas hasta ahora, el adicto a drogas. En efecto, en su informe el secretario de Salud de este año, 60-61, hace un importante resumen de los servicios sobre salud mental del país que citaremos en algunas partes. Este año, dice el informe, se llevaron a cabo 95 actividades educativas con asistencia de 1.808 participantes, entre los que se contaban médicos, enfermeras, estudiantes de enfermería, trabajadores sociales, personal de instituciones, entrevistadores del Departamento de Trabajo. En el servicio de consultoría se concedieron 2 entrevistas a los profesionales. Es un informe básicamente administrativo
pero está pidiendo en el mismo que se incluyan dentro de los programas de salud mental a los adictos a drogas. Este importante saldo estadístico de los servicios de salud mental cerraba los primeros 20 años de la gestión pública desde la creación del Estado Libre Asociado y su particular política de la locura. Los más importantes puntos pueden ser resumidos en los siguientes. Número 1. Se ha eliminado de este informe que rinde el secretario de Salud hacia 1960, se ha eliminado el informe especial sobre higiene mental, ya no va a aparecer más, y ahora se engloba bajo el concepto más general de salud mental. Número 2. Se expande extraordinariamente el programa de psiquiatrización de la población, reclamándose incluir en dicho programa aún más personas. Cito: creemos firmemente que el programa de salud mental debe satisfacer todas las demandas por servicios y que éste debe proveer tratamiento de todos los pacientes mentales, incluyendo el retardo mental, el epiléptico, el paciente geriátrico, neurológicos con sus secuelas mentales. Debe incluir también el tratamiento del delincuente juvenil, del recluso penal, del alcohólico y del adicto a drogas. Cierro la cita. En su calculada indistinción, incluye en el grupo de enfermos mentales también a los epilépticos y a los retardados, enfermos orgánicos y a otros enfermos, entre comillas, tales como los delincuentes juveniles y al recluso penal. Esta era la consecuencia de la borradura de los márgenes entre salud y seguridad ya preparada desde finales de la década de 1940. Tercer punto que se debe destacar en el informe del secretario de Salud de 1960. En este informe hace su aparición un nuevo sujeto de reclusión psiquiátrica, el adicto a drogas. Esa eclosión es simultánea con la administración institucional de drogas. Todas las clases de disturbios psiquiátricos fueron tratados, cito, decía el doctor el secretario de Salud, y cito: todas las clases de disturbios psiquiátricos fueron tratados en las clínicas externas y por prescripción médica se usaron las drogas tranquilizadoras, antidepresivas y anticonvulsivas. Cierro la cita. 4. La identificación de una nueva panacea médico-psiquiátrica, la clínica externa. Mediante la clínica externa se disminuyeron los pacientes institucionalizados, reduciéndose la cantidad de 2 años bajo reclusión de 9 a 2 años. Esta extraordinaria, incomparable marca estadística de estadía en la institución se había logrado en solo 3 años. De 9 años que estaban en promedio los pacientes en psiquiatría institucionalizados a solo 2 años. Pero la reducción en años de estadía en el hospital psiquiátrico no se debía a un alta, sino a la medicación que permitía nuevamente el control farmacológico a distancia, obligando a estos pacientes externos a acudir, como en una probatoria, 2 o 3 veces por semana en busca de la renovada receta de drogas tranquilizadoras, antidepresivas y anticonvulsivas. Quinto punto que debemos destacar en el informe: una franca reducción del programa de higiene mental, su aspecto preventivo en pro de la clínica externa y la medicación. El programa de higiene mental se ha reducido a una especie de oficina de asesoramiento. Por otro lado, de las actividades realizadas, el público es casi exclusivamente higienista, enfermeras, médicos, trabajadores sociales. Se ha eliminado grandemente la orientación al público en general. Es evidente que el programa en su enfoque original había mutado hacia formas más progresivas
de control más directo, como el mencionado control mediante los fármacos. No creemos que el componente higiénico desapareciera, sino que actualizó su potencial en la forma de esta clínica externa, que era en cierta forma su germen natural. En lo que fue uno de los últimos informes del secretario de Salud en la era de Muñoz Marín, del gobernador Luis Muñoz Marín, de 1961 al 62, ha desaparecido ya definitivamente la noción de higiene mental. La larga lista de objetivos se ha reducido y se ha comprimido enormemente. Voy a citar en extenso. Cito: los objetivos principales del programa de salud mental son los siguientes: promoción de la salud mental mediante el ejercicio de técnicas preventivas, cuidado, tratamiento, rehabilitación del paciente mental, adiestramiento de médicos, enfermeras y otro personal paramédico. Educación y salud mental. Las actividades llevadas a cabo tienen como propósito mantener y promover la salud mental del pueblo de Puerto Rico, aumentando la resistencia contra estas enfermedades y atacar el problema que éstas representan. Para alcanzar los objetivos hay que crear conciencia de lo que son la salud y las enfermedades mentales, lograr un cambio en las actitudes actuales hacia las enfermedades mentales, integrar en la vida diaria los conceptos de salud mental, adiestrar personal profesional para trabajar en el campo de la salud mental, ofrecer servicios de orientación sobre problemas en relaciones interpersonales como escuela, trabajo y matrimonio. Se celebraron 370 sesiones de adiestramiento de 1 a 3 horas de duración, en las cuales se beneficiaron 3.592 personas de distintos niveles educativos y profesionales. Se organizaron y llevaron a cabo varios proyectos en la comunidad de la barriada Las Monjas, Reparto Metropolitano, Caguas y Guaynabo. Durante el año se distribuyeron 626 piezas de material educativo, tales como folletos, hojas sueltas y material mimeografiado. La distribución se hace de acuerdo con el criterio del personal en cuanto al medio educativo más apropiado para cada caso específico. Servicios hospitalarios. La hospitalización del paciente psiquiátrico se considera en la actualidad como parte del programa del tratamiento y rehabilitación. El paciente se enfoca como un miembro de la comunidad cuya hospitalización se contempla como una medida transitoria. El tratamiento se continúa en las clínicas externas. La capacidad del hospital de psiquiatría fue de 1.558 camas, de las cuales 98.5% se mantuvieron ocupadas durante el año. Se registraron 2.268 admisiones, de las cuales 1.174 fueron pacientes readmitidos. De los 1.094 nuevas admisiones figuraron 56 hombres y 438 mujeres. El censo promedio diario fue de 1.535 pacientes, con un total de 560.105 días pacientes. Cierro la cita del informe anual del Secretario de Salud 1961-62, Departamento de Salud, San Juan, Puerto Rico, a la página 21. Así como ha desaparecido la noción de higiene mental, ha desaparecido también el componente preventivo y se ha sustituido por algo puesto bajo la frase de crear conciencia sobre la enfermedad mental, etc. La educación en salud mental tiene como propósito no ya prevenir, como planteaba el proyecto higienista en sus orígenes, sino aumentar la resistencia contra la enfermedad mental y adiestrar en el manejo de ella. La enfermedad mental es un problema que debe ser atacado. La hospitalización se considera como un proceso transitorio, en proporción directa
al extraordinario aumento en el uso de los fármacos neurolépticos desde 1952, que ya vimos, tratamiento que se continúa en la comunidad. Existe pues un tránsito entre el hospital y la comunidad y el hospital. Esta zona de márgenes borrosos que permitía el management del perverso peligroso ya había sido metaforizada en un artículo seminal de 1953 bajo la figura del grueso de la población estable. Recordemos el artículo de la doctora Lácaro, ¿verdad? El rol del Instituto de Relaciones de Familia en la prevención de la salud mental. A la enfermedad mental de este grueso de la población se le dio un nombre psiquiátrico, una categoría propia de la locura de un pueblo. Esta zona de márgenes borrosos que permitía el management del perverso peligroso ya había sido metaforizada en el seminal artículo de 1953 de la doctora Lácaro, bajo la figura del grueso de la población estable, entre comillas. A la enfermedad de este grueso de la población se le dio un nombre psiquiátrico, una categoría propia de la locura de un pueblo, el síndrome puertorriqueño o el Puerto Rican Syndrome, que será nuestra última lectura de esta serie. Pero antes debemos examinar el papel de la psiquiatría al servicio del incipiente Estado puertorriqueño. Nos referimos a la manera en que la ciencia suplió el déficit de legitimidad territorial del Estado en su lucha contra el nacionalismo armado en la primera década en la primera mitad de la década del 50 del siglo XX. Comencemos con el examen psiquiátrico practicado al doctor Pedro Albizu Campos, líder del movimiento nacionalista. Pero esto será objeto de una próxima